de Pediatría de México. El libro mereció el galardón que otorga la Academia Nacional de Medicina a través del Concurso Nacional de Obras Médicas en el año de 1978 y hasta la fecha ha vendido más de 30,000 ejemplares. Creo que el legado del doctor Martínez va más allá de un libro. Creo que lo que tenemos que aprender de esto fue cómo un solo individuo tuvo la visión descentralizada de plasmar la producción científica del occidente del país de forma independiente a lo ya centralizado. Si ustedes ven la medicina actual, ustedes se van a dar cuenta de que nuestro país, en cuanto a medicina, continúa con esa tendencia a la centralización, ¿sí? Nuestro país continúa, si ustedes buscan el Instituto Nacional de lo que quieran, están en la Ciudad de México. Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México. Instituto Nacional de Perinatología, Ciudad de México. Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México. Entonces, si nosotros buscamos esto y buscamos las oficinas centrales de nuestro país para todas las instancias gubernamentales, todo está en la Ciudad de México. Este señor tuvo el mérito de decir, no todo es la Ciudad de México. De lo que se enferman los niños en la Ciudad de México no es lo mismo de lo que se enferman nuestros niños en el occidente. No todos los médicos valiosos están en la Ciudad de México. No toda la producción literaria tiene por qué enfocarse allá. El pensamiento lo tuvo en 1970, 72, 74. Entonces hace bastantes años. Ya falleció, seguimos viendo su libro, entonces mencionar que pues que ese doctor tuvo ese mérito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora de crecimiento y desarrollo del preescolar. Estas son algunas de las generalidades para que nosotros entendamos los básicos. Hay algunos conceptos como el que nos dice que el crecimiento y el desarrollo tienen un momento u oportunidad. Cada tejido tiene un momento particular en el que se obtienen los máximos logros de crecimiento, desarrollo y madurez, conocidos como ritmo y grado de velocidad. Scammon mencionaba que existen 4 tipos de crecimiento: el crecimiento neural, genital, linfático y general, y que esos tipos o niveles de crecimiento deben de llevar ese ritmo y velocidad adecuados. Es decir, en una primera etapa de crecimiento nosotros tenemos crecimiento neural. Sería ilógico que nuestro organismo dedicara energías, dedicara nutrientes, dedicara ese tipo de situaciones al crecimiento genital en un paciente recién nacido o lactante, ¿sí? El recién nacido o lactante necesita un crecimiento neural, necesita desarrollar su cerebro, necesita empezar a crear una red neuronal de verdad importante. El crecimiento genital, por ejemplo, pues se da alrededor de la adolescencia, cuando en los hombres y en las mujeres entramos a la edad reproductiva y comenzamos a tener necesidad de dar énfasis o enfoque a ese tipo de crecimiento. Crecimiento linfático, que se da a lo largo de toda la vida, y el crecimiento general, que tiene que ir de la mano de los antes mencionados. El crecimiento está sustentado en el equilibrio. Tiene que haber consonancia entre células y tejidos. ¿Qué es esa consonancia? Pues lo que estamos mencionando, que existe una relación armónica, adecuada y temporal entre lo que yo voy viendo y lo que se va desarrollando. El niño lactante, bueno, tendrá desarrollo de músculos abdominales, tendrá desarrollo de músculos en las extremidades inferiores, con la finalidad de que pueda crecer y que pueda caminar y que pueda gatear y que pueda empezar a hacer esas necesidades básicas.
El niño que llega a una etapa preescolar tendrá el desarrollo de otro tipo de movimientos, tendrá el desarrollo de extremidades superiores, tendrá desarrollo de la capacidad motriz fina, ¿sí? Va aprendiendo a agarrar cosas, va aprendiendo a tener un desarrollo de un movimiento fino. El niño adolescente tendrá que aprender otro tipo de crecimiento más enfocado a la interacción social. Si nosotros nos ponemos a observar este tipo de cosas, nos damos cuenta de que muchas veces en la actualidad estamos cayendo en un error frecuente. Vemos a niños de preescolar, vemos a niños de kinder, a los cuales se le están exigiendo cosas que no van de acuerdo a su edad. Por ahí escucho yo a compañeros míos que dicen, no, mi hijo batalló mucho para entrar a tal o cual primaria. Ay, oye, ¿y por qué? ¿Por qué fue eso? No, es que en esa primaria, no, son súper exigentes, es de las mejores primarias que hay aquí en Guadalajara. Ah, qué bien. ¿Pero qué te piden o qué es lo que le pueden pedir a un niño de 5 años para entrar a una primaria? No, es que los quieren que sepan leer, que ya sepan leer y que sepan escribir. Y te piden que por lo menos lleve una lengua, además de la lengua materna, o sea, que por lo menos hable o empiece a estudiar lo básico del inglés y que sepa mover una tablet y una computadora. Ah, caray, a ver, espérame. El niño tiene 5 años, ¿sí? El niño no tendría por qué saber ese tipo de cosas. El niño tendría que saber brincar en un pie, saltar la cuerda, subir y bajar escaleras, hacer una línea o dibujar una línea en una hoja sin perder el centro de la línea. Tendría que saber dibujarse a sí mismo de forma caricaturizada, colocando ojos, nariz y boca. Las habilidades propias para la edad se pueden perder si tú insistes en promover otro tipo de habilidades que todavía no le corresponden. Las etapas del desarrollo están diseñadas para que tú vayas aprendiendo cosas que van a ser útiles toda tu vida. Si nosotros tenemos niños que no gatean, si nosotros tenemos niños que no saben dibujar una línea recta en una hoja sin perder la parte media de la hoja, si nosotros tenemos niños que no saben dibujar rueditas en un renglón del tamaño del renglón, en un futuro podríamos tener adultos que tengan una capacidad de coordinación disminuida. Si yo no aprendo a saltar en un pie y luego en otro pie y a seguir una línea como una pisada gallo-gallina, que es poner un pie delante de otro pie, puedo tener en la etapa adulta una persona poco coordinada. Una persona que de repente le avientan una pelota y no sabe qué hacer con ella. Entonces, esas habilidades tienen que seguirse como tu cuerpo está diseñado para que las siga. Yo no le puedo exigir a un niño que está en una etapa de crecimiento neuronal que me dé un desempeño físico. Esa es otra tendencia. Ahí estamos hablando de lo físico. Niños de 4 años que van por ejemplo, a taekwondo, que van a natación, o que Es correcto que lo hagan, está bien. Lo que no es correcto es tener un grado de exigencia como si se tratara de un niño mayor. Es que el niño tiene 4 años y ya tiene que dar una patada con doble giro en el aire. No, tu niño de 4 años tiene que pararse sobre un pie, nada más. No dar una patada con doble giro en el aire, porque entonces estás canalizando esa etapa de desarrollo a algo que le tocaría años más adelante. Esta exigencia social que está muy en boga de comparar a los hijos y tratar de que un hijo sea siempre sobresaliente respecto a otros, los está afectando en cuanto a sus habilidades motoras e intelectuales a futuro. Mucho tiempo antes de todo eso que estamos platicando,
hablábamos de factores determinantes del desarrollo de un ser humano. Existen factores genéticos, neuroendocrinos y ambientales, ¿sí? Los factores genéticos todos los conocemos. La mitad del contenido de genes de una persona las hereda del padre y la otra mitad de la madre. Si el papá mide 1,50 m y la mamá mide 1,50 m y la familia del papá mide 1,50 m y la familia de la mamá mide 1,50 m, pues lo esperado es que ese niño mida alrededor de 1,50 m en su edad adulta. ¿Sí? Es un factor genético ya determinado y que no podemos nosotros modificar. Si yo tengo factores neuroendocrinos, transmisión hormonal, incluso a veces exógenos, volvemos al caso de los futbolistas, dices, bueno, Lionel Messi, ¿cuánto medía Lionel Messi? ¿Cuánto mide Lionel Messi y cuánto pudo haber medido Lionel Messi? Mide menos de 1,70 m, tengo entendido, mide 1,65 m, pero él recibió estimulantes de crecimiento en la infancia. Ellos habían detectado que de no administrarse hormona de crecimiento, pues iba a ser una persona de alrededor de 1,50 m de estatura. Entonces decían, 1,50 m es muy poco para poder competir en un equipo de fútbol moderno, en donde se pondera el físico, ¿verdad? Donde se necesita un físico hasta cierto punto ya determinado. Entonces el cuate recibe hormona de crecimiento y ahí un poquito se anulan los factores genéticos con una participación neuroendocrina exógena. Sin embargo, bueno, pues tampoco va a alcanzar o tampoco le iba a dar para medir 1,90 m, ¿verdad? Y por último, factores ambientales, ¿sí? Se había menospreciado mucho a lo largo de la historia. Últimamente se le ha dado el peso que tiene. No es lo mismo una mujer embarazada en Suiza con un ingreso seguro, con seguridad social en cuanto a la atención médica, con una pareja que está de acuerdo con el embarazo, con una familia que apoya el embarazo. No es lo mismo que una mujer adolescente sin pareja que vive en una ciudad marginada o en la zona marginada de una ciudad en México, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin acceso a la alimentación, probablemente señalada y recriminada por haberse embarazado. Bueno, esas dos condiciones sociales ofrecen factores importantes que van a generar alteraciones neuroendocrinas en la madre que repercuten en el producto en gestación. Otra situación, si vives en Miravalle, no es igual a vivir vamos a decir, en Huentitán. Estás en una de las zonas más contaminadas de la ciudad en cuanto a smog y demás, y por otro lado es una de las zonas con más cantidad de árboles de la ciudad, es una de las zonas menos contaminadas de la ciudad en ese aspecto. Sin embargo, en Huentitán encuentras muchísima radiación por la cantidad de antenas que están ahí instaladas, y en Miravalle no tienes tanto ese problema. Entonces, esos son factores ambientales. Todo eso influye y todos son factores determinantes para el crecimiento y desarrollo de un producto. Factores genéticos. Requiere de genes normales y adecuada interrelación neuroendocrina. Información que determina potencial de crecer y desarrollarse. Expresión que depende de otros factores. Es decir, los tres factores que vimos van de la mano. Tú puedes tener muy buena genética, pero si tu mamá no estuvo bien durante el embarazo y tenía factores neuroendocrinos adversos y factores ambientales en contra, el desarrollo de ese producto no va a ser adecuado. Tú puedes tener una genética a lo mejor no tan adecuada,
pero es una madre bien cuidada, bien alimentada, que acudió a sus consultas médicas y que vive en un ambiente propicio. Bueno, habrá tendencia a mejorar sus factores genéticos. Los factores genéticos determinan las características de las personas. Existen dos términos que se llaman ontogenia y senescencia. ¿Alguien ha escuchado esos términos? ¿Qué es ontogenia? ¿O senescencia? ¿Nadie? Pues en esencia sí lo había escuchado cuando hablábamos de que las células se ponían como en un tipo pause en algunos procesos cancerígenos, pero ontogenia no. Ok. Bueno, son términos, miren, la ontogenia describe el desarrollo de un organismo, desde la fecundación, hasta la senescencia. Entonces, ¿qué es la senescencia? Lo inverso a la ontogenia, ¿no? Sí, la ontogenia es el desarrollo de un organismo. La senescencia es el deterioro de un organismo. Todos los seres humanos tenemos una curva, déjenme ver si aquí está una diapositiva. Todos tenemos esta curva que ustedes ven aquí abajo, donde nacemos, crecemos, llegamos a una etapa de madurez, como en el dibujito, y a partir de ahí comienza nuestra senescencia, que es el decremento de nuestras facultades. Si lo vemos de una forma ya con una definición un poco más exacta, dice ontogenia, desarrollo de un organismo desde la fecundación del cigoto durante la reproducción sexual hasta su senescencia. En la historia del cambio estructural de una unidad, es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su organización, ya sea por un cambio desencadenado por interacciones provenientes del medio, donde se encuentra como resultado de su dinámica interna. Senescencia, cambios relacionales entre los elementos del sistema por el paso del tiempo, en relación con los sistemas materiales que presentan una cierta estructura u organización. Tales cambios suelen ser irreversibles, de modo que es posible inferir el tiempo transcurrido a partir de la secuencia preestablecida para dichos cambios. ¿Qué quiere decir? Que si tiene canas está viejo, ¿verdad? No hay de otra. Ok. Tanto la ontogenia como la senescencia son factores que van a afectar la genética de un producto. Y ya una vez que nace, tanto la ontogenia como la senescencia van a afectar el desarrollo o la involución de un ser humano. Hay modificaciones genéticas que producen alteraciones de forma monofactorial, multifactorial o aberraciones. Tenemos factores epigenéticos. De ahí la tarea que yo les encargaba. Que por cierto, Martínez Mercado Ulises, Patiño Hurtado Jonathan, Santillán León Andrea y Lazo Morales Daniela, les encargué una página. ¿Sí? Algunos de ustedes mandaron más de una página, mandaron 2 páginas. Entonces tenemos que ser muy exactos con lo que se les pide. Pareciera no tener importancia, pero hay que aprender a recibir instrucciones. Era una página, nada más como observación a los 4. Es una lástima porque los trabajos, sobre todo de Andrea y Daniela, estaban bastante buenos, pero lo hicieron en 2 páginas. Vamos a preguntarle precisamente a alguna de ellas. Santillán León Andrea. Mande. ¿A qué edad se forma el oído? El pabellón auricular de un producto. Creo que es a la sexta semana. ¿Y el riñón? Ay, no recuerdo, profe. Yo no recuerdo. Pues para eso era la tarea. Daniela Lazo. Mande. ¿A qué edad se forma el riñón?
Creo que eso no lo puse. Uh-huh. ¿Alguien se acuerda? Creo que en la ¿No quinta. es a partir de la cuarta? Bueno, es que aquí es cuando se empiezan a hacer las crestas mesonéfricas, que son las que van a indicar la ubicación del riñón, ¿no? Ok. Ajá. Según recuerdo, el prenetro era la cuarta semana, iba avanzando y comenzaba a producir orina la octava semana y a la semana 13 ya era funcional, por así decirlo. Ok, entonces nosotros tenemos formación de ambos entre las semanas 4 y la 8. ¿Sí? Podríamos decir que entre la 4 y la 8 voy a tener la formación de ambos. Voy a aterrizarlo de esta forma para que ustedes lo entiendan. Yo puedo tener un factor genético adecuado, puedo tener una epigenética adecuada, puedo llevar una ontogenia hasta ese momento adecuada, pero exponerme a alguna situación externa, ya sea neuroendocrina o ambiental, que me genere un cambio en el desarrollo, ¿sí? Entonces, yo por algún motivo ingerí un medicamento entre la semana 4 y la 8, por algún motivo me vi expuesto a radiación entre la semana 4 y la 8, por algún motivo recibí alguna sustancia entre la semana 4 y la 8 que ocasionó una modificación, ¿sí? Factorial en cuanto a mis genes, en cuanto a mi desarrollo, perdón. Entonces, si yo observo a un paciente que tiene un mamelón preauricular, no sé si ustedes los han visto, que es en el pabellón auricular, en el oído, en lugar de tener el oído formado normal, abajo del oído tienen un pequeño mameloncito, una pequeña protuberancia. ¿Sí lo han visto? ¿Sí alguna vez han visto algo así? Sí. Sí, doctor. Sí. Okay. Si yo tengo esa situación, tengo que pensar que hubo algún factor durante el desarrollo del producto que ocasionó que se formara esa situación. Entonces, inmediatamente me voy a pensar qué otras cosas se formaron en ese momento. Investigando qué cosas se formaron en ese momento, encuentro que fue la etapa de formación del riñón y que puede provenir de una misma etapa laminar que es de la que viene el pabellón auricular. Conclusión, yo tengo un niño que nace con un mamelón preauricular, a ese niño hay que hacerle un ultrasonido renal para saber si no tiene un riñón poliquístico, un riñón ectópico, un riñón extra, supernumerario, una agenesia de alguno de los riñones, ¿sí? Tengo que buscar por ese lado. De eso nos sirve conocer la embriología. La embriología no era, muchachos, una materia teórica. La embriología les va a servir para toda la vida. Olvídense del tema del aborto, de que si sí o no. No. O sea, esto les va a funcionar para conocer un montón de cosas que ustedes van a poder identificar clínicamente en un paciente adulto. ¿Sí? Cuando yo veo a una mujer, digo, tiene patillas pronunciadas, tiene ceja poblada, tiene sombra que a lo mejor tenía vello en la parte superior del labio superior, tiene bigote, ¿sí? ¿Qué piensas en esa mujer? Piensas en un riñón poliquístico y seguramente va a tener alteraciones en cuanto a la regla, ¿sí? Entonces, inmediatamente tú le preguntas a esa adolescente, tú eres irregular, ¿verdad? ¿Tus ciclos menstruales son regulares? No, doctor, te dice la mamá. Fíjese que a veces se tarda 3 meses en bajar y luego le baja 15 días y no se le quita.
y luego a la semana ya le bajó de nuevo. Ah, ok, eres irregular. Muy bien. Y tienes todo ese exceso de vello facial, de predominio en patillas y de predominio en el área del bigote. Ok, pienso en riñón poliquístico. Así de sencillo. Entonces, si ustedes quieren ser buenos clínicos, necesitan saber embriología, ¿sí? Cuando yo les preguntaba de sus tareas, bueno, por ejemplo, está Jonathan Patiño Hurtado. Sí. Yo lo hacía, Jonathan, en el sentido, o lo hago siempre en el sentido de la controversia del aborto y demás, porque son temas que a ustedes les interesan, son temas que a ustedes por algún motivo les apasionan, y me gusta que lo vean desde ese lado. ¿Tú estás a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor en algunas ocasiones. A favor. ¿Hasta qué semana? ¿Hasta qué semana? Uh-huh. Pues antes de la 8ª semana. ¿Octava? O hasta menos, antes de la 4ª semana, quizás, porque desde esa semana se empiezan a formar todos los órganos. Ok, 4ª semana, entonces estás muy poquito a favor. ¿Qué pasa para ti en la 5ª semana que ya no lo hace viable? Al final de la 4ª semana comienza a latir el corazón. Y pues en la 5ª semana creo que lo más importante es que ya comienza a tener una forma como de humano ya. Entonces, si tiene forma de humano ya no, ¿verdad? Pues desde que comienzan a latir, desde que se comienzan a formar los órganos, creo que desde ahí ya no. Fíjate, en la 5ª semana, aquí viendo las tareas de tus compañeros, en la 5ª semana nos dice Israel Carrillo. Semana 5, desarrollo de células sanguíneas, nefronas, neuronas, tracto gastrointestinal, e inicia el desarrollo. En la semana 4 que mencionas tú es cuando se cierra el tubo neural, hay neurulación completa y existe la presencia ya de los arcos faringios. De acuerdo a Óscar Eduardo Coronado Padilla, él nos dice que en la semana 4 existe cierre del tubo neural, formación de somitas, formación de la cloaca, se pliega el tubo cardíaco, comienza la circulación sanguínea y la hematopoiesis. Y en la semana 5 se hacen evidentes la cabeza, los ojos, las orejas, la nariz y las extremidades, además de la formación del tubo digestivo. Ok, entonces, si nosotros tenemos conocimiento de esas situaciones, yo les decía, podemos emitir una opinión. Ya me dirán 4, 5, o como lo quieren hacer en México 20, o como en Francia 24, o cada quien tendrá su opinión. Lo importante es que ustedes conozcan cómo es un producto de tantas semanas de evolución. Que si yo les digo, ¿qué pasa a la semana 17? Ustedes me dicen, bueno, pues a los 17 semanas ya hay folículos pilosos y glándulas sebáceas. ¿Qué pasa a la semana 13? No, pues tenemos centros de osificación primarios de huesos largos y cráneo. Oye, ¿qué pasa a la semana 24? Ya tenemos todos los huesos del oído, el producto puede abrir y cerrar los ojos. Los pulmones ya producen surfactante, inician la producción de surfactante. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes no pierdan de vista, no nada más para hablar de temas escabrosos, sino en general para que ustedes cuando vean a un paciente tengan ese conocimiento clínico, ¿sí? En el que yo digo, bueno, si un paciente tiene un problema en el radio, ¿sí? Si un paciente, mira este paciente, qué chistoso,
tiene problema en el radio, tiene doble radio o tiene el radio fusionado junto con el cúbito. Esto es raro. Bueno, ¿a qué edad se forma el radio? A la semana 7. ¿Qué tengo que buscar? Pezones supernumerarios, ver que sus cavidades cardíacas en realidad sean 4 y no 3 o 5, ver que el paciente tenga un páncreas funcional. ¿Por qué? Porque todo eso se dio a la semana 7. Yo tengo a un paciente que nació con los párpados pegados, no con los ojos cerrados, como nacen todos los niños, no, con los párpados pegados, no puede separar los párpados. Párpados fusionados. ¿Qué pasó en la semana 8? Que ese niño no pudo separar los párpados. Vamos a revisar que sus cavidades cardíacas estén bien. Vamos a revisar que tenga páncreas. Vamos a revisar que el hígado esté del lado derecho, porque a esas semanas es cuando el hígado migra. ¿Sí me entienden? Bueno, yo sé que sí. En clases presenciales está más padre porque todos dicen sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Y ya con esos. También hay factores neuroendocrinos que influyen en ese crecimiento y desarrollo. Aumento de velocidad, estimulación de diferenciación celular, potencialización de efectos para otros factores. Volvemos a lo mismo, velocidad, ritmo y momento. Pero aquí mediados por estimulación autócrina, parácrina y endocrina, que básicamente se refiere a quién es el que está dando esa estimulación y a qué distancia de esa estimulación. Por ejemplo, la estimulación autócrina es la que se da por comunicación consigo misma a través de neurotransmisores. La comunicación parácrina es entre células vecinas mediante citocinas y leucotrienos. Y la estimulación endócrina es en la que las moléculas señalizadoras conocidas como hormonas son secretadas por células endócrinas especializadas y se transportan por un conducto común, actuando sobre células diana localizadas en lugares alejados del organismo. Entonces, la comunicación autócrina ocurre en un espacio contiguo pequeño. La parácrina con vecinos y la endocrina a distancia. Esos neurotransmisores o esos factores neuroendocrinos se pueden ver alterados cuando la madre sufre alguna de esas alteraciones. Vamos a pensar en una mamá con hipo o hipertiroidismo. ¿Cuál es el riesgo con esa mamá? Sobre todo si no está en tratamiento, pues que tenga una mamá con hipotiroidismo, que tenga un hijo con hipotiroidismo. Y que nosotros veamos durante la ontogenia de ese producto en desarrollo, veamos alteraciones o estigmas propios del hipotiroidismo. El más grave de ellos, pues que el niño vaya a nacer con un retraso mental severo. Aquí hay algunos ejemplos de las hormonas. Hormona del crecimiento, que tiene efecto después de los 6 meses, actúa a través de somatomedinas A, B y C. Tenemos factor de crecimiento epidérmico, factor transformador beta. Tenemos hormonas tiroideas, que son encargadas de la regulación del metabolismo, del crecimiento lineal óseo y sobre todo que favorecen el desarrollo del sistema nervioso. Consecuencias lógicas. Yo veo a un niño con hipotiroidismo, inmediatamente tengo que ir a revisar su sistema nervioso central. Inmediatamente tengo que ir a revisar el crecimiento lineal óseo. Inmediatamente tengo que ir a revisar cómo está su cuello y cómo están sus fontanelas. Bueno, más adelante, ya cuando nació, ya cuando creció, ya cuando llegamos a la etapa de la adolescencia. Hormonas sexuales. Varones, andrógenos. Mujeres, estrógenos, progesterona y también en parte andrógenos. Yo observo un crecimiento de vello púbico anómalo o veo la aparición de senos en un varón o veo la no aparición de senos en una mujer, inmediatamente hay que irnos a revisar cómo están las hormonas sexuales. ¿Qué pasó durante la ontogenia de ese ser humano que
no llegó a producir las hormonas que requería. Factores ambientales afectan de manera positiva o negativa el crecimiento y desarrollo. Existe un micro y un macroambiente. El microambiente determinado por características intrauterinas como la placenta, el índice de líquido amniótico y demás. Y el macroambiente determinado principalmente por la madre. ¿Sí? ¿Cómo lleva la mamá ese embarazo? Bueno, ejemplo, índice de líquido amniótico bajo. ¿Qué puede estar pasando si el producto tiene un índice de líquido amniótico bajo? Bueno, probablemente exista una malnutrición, probablemente exista un déficit de agua, o también nos está hablando de que algo del producto no está funcionando bien. Algo que tiene boga actualmente y que antes no teníamos son las famosas cirugías. Cuando el producto está todavía gestándose. De ahí que a mí me choque tanto el tema que yo les repito tanto, el tema que yo retomo, que es el del aborto. A mí me causa mucho conflicto por ese tipo de situaciones, porque siento que no somos congruentes en muchas de las cosas. Por una parte, actualmente se pueden hacer cirugías en un feto que está apenas en esta etapa de desarrollo. Cuando yo me doy cuenta de que el líquido amniótico está siendo bajo, puedo sospechar o puedo inferir que los riñones de ese producto no están funcionando. Por algo no está funcionando su producción urinaria. Probablemente ese niño ya puede deglutir líquido amniótico, pero no lo está regresando, no está orinando. Entonces, ya existen procedimientos por los cuales yo puedo conocer el bienestar fetal, incluso realizar una intervención quirúrgica intrauterina antes de que el niño nazca, para corregir algún defecto que se vaya formando. Estamos tratando de hacer medicina preventiva, dándole medicamentos contra el VIH a un hijo de madre VIH, desde que se está gestando, desde que es un embrión de este tamaño, para que este niño no nazca con VIH. Y por otro lado tengo una contracorriente anticientífica, en la cual me dicen que este no es un ser vivo, y en la cual me dicen que este no es un ser humano, y en la cual me dicen que este no tiene ningún derecho. Correcto. Si vamos a llevar el debate al decir, ¿cuál vida voy a ponderar? ¿Esta o esta de la mamá? Perfecto, podemos debatir. Es que es una adolescente, es que fue abusada, es que va a echar a perder su vida. Todos los prejuicios que tú me quieras decir, los podemos discutir. Es que este niño no va a ser querido. Es que este niño no va a ser nada en la vida, va a ser una persona más pobre, dedicada a la delincuencia. Con esos prejuicios también podemos trabajar, porque me estás diciendo que todos los pobres son delincuentes. Híjole, en un país donde casi todos somos pobres. Bueno, lo que yo no puedo debatir es cuando tú me dices que esto no es un ser vivo. Porque por una parte yo no puedo hablarles a ustedes de ontogenia, de genética, de factores ambientales, de prevención en el producto cuando todavía es un feto. Más adelante no puedo hablarles en recién nacido de cirugías fetales. No puedo decirles que vamos a tratar de corregir desde aquí un problema que se va a manifestar en vida si ustedes me siguen diciendo que este producto no está vivo. Si ustedes me siguen diciendo que esto no es un ser humano, ¿cómo lo vamos a operar? ¿Cómo le vamos a dar un medicamento a algo que es una zanahoria? ¿Sí? Esa es una de las cosas que me crean conflicto. Macroambiente, determinado por la madre. Pues sí, si la mamá no come porque no quiere, o porque no tiene dinero para comer, o porque no quiere que los papás sepan que está embarazada. Si la mamá se faja el abdomen para que no crezca el producto, todo eso va a repercutir. Vamos a tener un niño con retraso en crecimiento intrauterino. Si la mamá fuma, si la mamá consume alcohol, si la mamá fuma marihuana o el esposo fuma marihuana,
pues vamos a tener un niño con retraso en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces, los factores ambientales, yo les decía, son mucho más importantes que el peso que se les daba antes. Antes la gente decía, me voy a ir a hacer una espermatobioscopía y me voy a ir a revisar a ver si mis genes vienen bien. Ah, pues adelante. Sí, pero de nada te sirve hacerte una evaluación previa si no vas a llevar un embarazo adecuado. Debe existir un entorno familiar y una relación que se presente con relaciones de los padres entre sí, relaciones de los padres con los hijos y relaciones de los hermanos entre sí, para que exista un desarrollo adecuado. Ahora tenemos otro problemón en nuestro país y aquí estamos hablando de un niño que ya nació. Problemas en todo el mundo. Un niño que está desarrollándose, un niño, vamos a decir, desde preescolar hasta adolescente. Problemas en todo el mundo, síndrome de alienación parental. Vamos a preguntarle por qué no le hemos preguntado a nadie. Preguntémosle a Fernanda Gómez. ¿Qué es la alienación parental, Fernanda? ¿La qué, perdón, doctor? Se le cortó un poco. Alienación parental. Pues supongo que es así como cuando el niño está como sin los cuidados o la atención necesaria de parte de los padres. Aquí dice, mira, ¿qué le entiendes? Aquí abajo. SAP. Es como cuando los papás están como, pues, separándose y como que un papá le habla mal de otro al otro niño y lo pone como en un desequilibrio de no saber qué hacer. Ok. Pues Anilación haría énfasis o haría el término a que se vaya directamente de un lado o que tome un partido a favor de uno o del otro. Correcto. Miren, básicamente es utilizar a los hijos como herramientas en contra del otro padre o como una descarga frustracional en contra del otro padre. Se da más en padres separados o divorciados, pero también se presenta en gente que todavía tiene una relación, ¿eh? También se presenta así. Aquí vamos a escuchar frases muy recurrentes. Por ejemplo, se va el papá a trabajar, se queda la mamá con el niño. Entonces la mamá le dice, pues tu padre que no dejó dinero, tu padre que se larga y va a llegar de seguro, va a llegar ya comido, porque se larga con sus amigos y no, pues a ti no te quiere. Si no, si te quisiera, dejaría dinero para que comas. ¿Qué te voy a dar de comer? ¿Sí? El niño no alcanza a entender. O sea, el niño se queda con el tu papá no te quiere. Luego, regresa el papá y le dice al muchacho, la tarea. No, pues que no la ha hecho. A ver, entonces tu mamá, ¿qué está haciendo? Se la pasa viendo la televisión, ¿verdad? No, ya ni la friega, ahí te tiene todo abandonado. ¿Qué crea eso en un menor? Híjole, mi papá no me quiere y mi mamá me tiene abandonado. Entonces, pues yo creo que yo no sirvo para nada. ¿Sí? Ninguno de los dos está pensando en mí, ninguno de los dos está apreciándome, ninguno de los dos está manifestándome su cariño. Bueno, probablemente no sea así, pero ese es el mensaje que ambos padres están transmitiendo. Vámonos ahora a papás separados, pues peor. El fin de semana se van con el papá y eso lo van a ver ustedes en la consulta tiro por viaje. Llega la señora, pues aquí, doctor, mire, otra vez se enfermó. Pues es que ya sabe, le tocó irse el fin de semana con su papá y su papá pues no lo cuida, parece que ni lo quiere.
Y el niño escuchando, ¿no? El niño fletándose todo. Y luego el papá, no, pues si yo sí lo cuido, su mamá que es una cochina, es que tiene la casa toda cochina, no. Yo no sé cómo pueden vivir así con ella, yo se los quiero quitar, pero pues, al cabo que ella ni los quiere. Y el niño fletándose toda la plática, ¿sí? Ese tipo de situaciones te hacen darte cuenta que los papás valoran poco la inteligencia o la capacidad de entender cosas de un menor. Yo siempre les pongo un ejemplo que me pasó a mí en mi familia, que se me hizo muy gracioso, es como algo muy chistoso, pero te das cuenta o te hace entender que los niños escuchan a los adultos, ¿eh? Y los niños interpretan lo que los adultos dicen. Cuando en alguna ocasión tuvimos una situación familiar, ya ni me acuerdo qué era, pero teníamos que trasladarnos a otro sitio, estábamos reunidos en la casa de mi mamá, estaba mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, mi esposa y yo, estábamos todos ahí. En ese entonces, mis sobrinos, que son gemelos, tenían casi 3 años, ni siquiera llegaban a 3 años. Vamos a decir 2 años, 8 meses, algo así. No, pues que cómo nos vamos. No, pues yo me voy con mi mamá y yo me llevo a Fabricio, yo me llevo a... sí, yo me voy a ir en el otro carro, yo me llevo a mi papá, yo me voy con Sara. Y sí. Y total, nos repartimos en los coches. Había más gente, había tíos, nos repartimos en los coches para irnos. Y en eso, uno de mis sobrinos voltea con cara de angustia y voltea a verme y me dice, ¿y los niños? ¿Con quién se van a quedar los niños? ¿Quién va a cuidar a los niños? Para nosotros adultos, es obvio que en el coche en el que iba su mamá, iban ellos. ¿Sí? Eso es un hecho para nosotros. Simple y sencillamente él no escuchó sus nombres. ¿Sí? Estaba a escuchar y Darío se va con su mamá y Lalo se va con su mamá. No lo escuchó, creó angustia en el muchacho. Ya se repartieron de los coches y a nosotros no nos aventaron a ningún lado. Ok, eso así de tonto, así de sencillo como suena, te da el mensaje fuerte y poderoso de que el niño te está escuchando y el niño está interpretando lo que tú estás diciendo. Ahora imagínense ese mismo mensaje si ese niño de 2 años, 3 años, 4 años escucha cosas así. Tu papá no te quiere, tu papá nunca viene, tu papá no me da dinero para que comas, ya se olvidó de ti, ya tiene otro hijo. Eso se llama alineación parental. Eso es el síndrome de alienación parental. Cuando un papá utiliza al hijo como una herramienta para atacar al otro padre o para descargar la frustración que siente respecto al otro padre. Bueno, problemas de todo el mundo, ese es por mencionar alguno de ellos. Y luego pues vienen los problemas propios de nuestro país. Y bueno, también ya de todo el mundo, ¿verdad? Físico-químicos, la contaminación. Si alguien es de Miravalle, no se sienta aludido, simple y sencillamente Miravalle es la zona más contaminada de todo el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, no es lo mismo, yo les decía, vivir en Miravalle que vivir en Huentitán, no es lo mismo vivir en la Jalisco que vivir en Puerta de Hierro, no es lo mismo vivir en Guadalajara que vivir en San Juan de las Manzanas, en Oaxaca. O sea, el lugar en donde vives, claro que te da un ambiente social. Yo estoy en contra de esos prejuicios que se hacen día con día, en donde yo les decía, hay que abortar porque si no el niño va a ser pobre y si es pobre va a ser delincuente. Ups, me estás diciendo que todos los pobres son delincuentes en un país donde 40% de la población tiene pobreza extrema. Híjole, no quiero creer yo que el 40% de nuestra población son delincuentes. Luego vienen los factores psicosocioculturales, ¿sí? Todo lo que están enfrentando nuestros adolescentes ahorita. Yo les decía que hay que ser promotores del pensamiento, porque tan dañino es un extremo como lo es el otro.
No quiero tu piropo, quiero que te mueras. Ups, ¿la revolución será feminista o no será? La guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Entonces, esos extremos, al tener esos extremos, ocasiona a niños u ocasiona a adolescentes confundidos. Vemos racismo, vemos terrorismo, vemos una narcocultura que ya está en la sangre de nuestra gente. Vemos una narcocultura que ya vemos presente en todos lados. Ya, si yo digo Z, ya no es una letra. Si yo digo Sinaloa, ya no es un estado. Si yo digo Tamaulipas, como que tararean Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, todas esas inflexiones culturales afectan a nuestros adolescentes. Todo ese tipo de cosas afectan su desarrollo. Los mensajes ambiguos o confusos. Les pongo a Maluma, pues por lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Los estereotipos que les van dando a los adolescentes. Maluma hablando de las mujeres. Maluma escribiendo que hay que tener 4 mujeres. Maluma escribiendo que tiene novio. Maluma escribiendo que no tiene novio, que tiene novia. Maluma, ¿qué genera todo eso? Confusión. Estamos carentes de líderes que tengan fundamentos y principios que ofrezcan un estereotipo diferente a los adolescentes. Y contra eso no podemos hacer nada. Bueno, una vez que nosotros entendemos que el desarrollo de un ser humano inicia desde la concepción, que todo lo que una madre sufra en el embarazo va a determinar en qué condiciones nazca ese producto, que la relación familiar, ambiental, psicosocial, biológica, a la cual se vea enfrentado un recién nacido, un preescolar, un escolar y un adolescente, va a determinar quién es él en la edad adulta, entonces podemos empezar a abordar las edades vitales. Las edades vitales son estas que ustedes tienen aquí. La etapa prenatal o intrauterina, la etapa de recién nacido, la lactancia, el preescolar, el escolar, el adolescente, el adulto joven, que es donde estamos todos, el adulto y, por último, la vejez. Bueno, nada más les termino, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Nada más les voy a terminar esta etapa en la cual decimos qué es lo más importante de cada una de esas etapas. En la etapa prenatal o intrauterina es la que inicia de la concepción al momento del nacimiento. Recién nacido, del nacimiento a los 28 días, es una etapa biológica adaptativa. Creo que estas dos etapas son las más importantes, porque mucho de lo que ocurre ahí no es reversible. Si tú te viste sometido a radiación y te salieron 3 orejas, pues con 3 orejas vas a nacer y con 3 orejas vas a vivir. Si tú durante tu etapa de recién nacido, al momento de nacer te hipoxiaste, tuviste una hipoxia neonatal severa y desafortunadamente hubo alguna repercusión neurológica, pues entonces tú vas a crecer con secuelas de esa hipoxia, ¿sí? Si al momento de nacer desafortunadamente tú tuviste una infección severa, tú tuviste una sepsis temprana que te ocasionó una meningitis y tuviste pérdida de la audición, pues así vas a vivir toda tu vida. Entonces, estas dos etapas, la prenatal y la de recién nacido, son sumamente importantes. Después de esto viene la lactancia, que va de los 28 días a más o menos los 18 meses. Aunque nosotros en México tomamos los 2 años. Para nosotros la definición de lactante es desde los 29 días hasta los 2 años. Antes se dividía en lactante menor y lactante mayor. Lactante menor hasta el año y lactante mayor del año a los 2 años. Actualmente solo se les dice lactantes. Preescolar de los 2 años a los 6 años. Esta es la etapa normativa. Siguiente problema.
Gente que quiere razonar con los niños de 6 años. Gente que agarra a un niño de 3 años y le dice, hijo, entiende. Si tú estás comiéndote todas las papitas y no comes carne, la cantidad de proteínas que estás ingiriendo es mínima. Son puros carbohidratos, hijo. Tu desarrollo neurológico no va a ser adecuado. ¿Qué va a entender ese niño de 3 años? Absolutamente nada. Esta edad es la edad normativa y es otra de las etapas que nos cuesta trabajo ahora, donde hay que decirle al niño no. ¿Por qué no? Porque te digo que no y soy tu mamá. Escolar, 6 años a 12 años, aunque aquí viene 10 años, bueno, es 12 años en nuestro país. Es el paso a la juventud. Aquí estamos en una etapa de una mayor interacción social. Aquí es cuando el niño aprende a convivir con los demás y aquí es cuando necesitamos las reglas que implementamos de los 2 a los 6 años. Cuando alguien te dice, este niño de 8 años muerde, chin, ¿qué pasó en la casa que no se corrigió ese problema en el kinder, que es cuando habitualmente lo hacen? Adolescencia, de los 12 a los 16 años, aunque en algunos casos encontramos gente hasta de 20 años que son adolescentes tardíos, ¿sí? Etapa de el desarrollo emocional interpersonal. Y es cuando empiezan con los novios, con las novias, con las relaciones sexuales, con los embarazos inesperados, etcétera, etcétera. Juventud, arriba de los 18 años, es el paso a la edad adulta, es el momento en el que muchos de ustedes desarrollan su carrera, muchos de ustedes comienzan con algún trabajo eventual y se están preparando para vivir ya una vida adulta. Y las últimas 2 etapas que nosotros no vamos a ver ahorita, que son la adultez y la vejez. Muy bien. Aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a empezar con concepción, crecimiento y desarrollo embrionario y demás, para ya empezar a abordar temas como crecimiento y alimentación. Que estén bien. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bye.